Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿qué hace usted con esas manoplas? Por Dios, es que parece que va caminando por el medio de la nieve. Explíqueme, no me diga que están en España como aquí en Washington, que ahora mismo estamos a 12 grados bajo cero. Muy buenas noches, don César. Yo creo que me dio envidia ver la foto de usted ayer, que alguna ha subido además a las redes sociales, y he dicho, venga, pues yo también. La verdad es que nos hemos levantado muchos españoles, especialmente en la Comunidad de Madrid, con una relativa sorpresa, porque bueno, pues se ha caído una gran nevada. Y siempre que hay una gran nevada, siempre que hay un acontecimiento de este tipo, pues a ver, el colapso viene prácticamente de la mano. En este caso, la borrasca Christine. Ya ven todos nuestros amigos, agradezco los buenos deseos de todo el personal, voy recuperando la voz poco a poco. La verdad es que yo estoy mucho mejor. Estoy tomándome un jengibre, esta vez no cerveza con sal, que Muy bueno, bien. pues antes del vuelo pues lo de beber, no, si bebes no conduzcas, decía alguno, ¿no? Bueno, Decía pues que él sí. sí, pues en este caso también así, darles las gracias a los amigos que cada vez que hago un comentario de esto pues recibo algún tipo de producto o algún tipo de ágape. Porque están Hombre, son siempre muy de pendientes, agradecer, sí, ¿eh? somos muy de agradecer. De hecho, en este caso, la mujer de un suscriptor que tiene una empresa de cervezas No me y me ha diga. mandado una caja, sí, todavía no la ha abierto y está ahí Pero hombre, preparada. por Dios, ¿qué me dice Esta usted? O sí, sí, sea, cerveza Scone, además tiene una pinta tremenda. No quiero hacer mucha publicidad porque todavía no la he probado, pero si me gusta lo diré porque al final las cosas son así. Y agradecer a nuestros amigos que lo que siempre gana están usted de pendientes. vivir en España, o sea, Sí, sí. no todo es negativo, o sea, las cosas La como borrasca son. Christine, que además se llama como mi mujer, que claro, le he estado tomando el pelo todo el rato esta mañana y al final, bueno, pues aunque ella no ha podido ir al trabajo a primera hora de la mañana, luego sí ha ido. La verdad es que ha sido un colapso total, sobre todo en la A6, don César, unas imágenes, gente incluso bajándose del coche, los autobuses. Es tremendo. Nieva en España y el país se paraliza. Yo creo Sí, que antes, cuando sucedían todo este tipo de episodios, creo que éramos más capaces de gestionarlo sin tantos problemas, pero a lo mejor estoy equivocado y es amnesia climática, a lo mejor, ¿no? no, Igual. yo creo que sí, sí es amnesia climática. No, vamos a ver, España, con todo lo que pueda ser, que los españoles se quejan de que hace un frío que pela o hace un calor que no sé qué. Bueno, hace frío, hace calor, pero es un país de clima templado y además pues sí, puedes tener una gota fría en Valencia que es un desastre. Es verdad, la puedes tener, pero en términos generales es un clima muy benigno en comparación con el de cualquier país. Entonces, claro, cuando sucede esto, como los españoles no están preparados, les coge totalmente con el pie cambiado. Yo me acuerdo cuando el huracán que asoló Luisiana en Estados Unidos, que apareció el gobierno de Zapatero ofreciéndose a ayudar en el huracán. Bien, pero es que 4 días después cayeron 4 copos de nieve, España se paralizó y era para decir: "¿Pero qué vais a ayudar, infelices?". Esto era Porque con Madalena Álvarez, ¿no? Ministra de Fomento sí, en sí, aquella época. había una gente Ujú. maravillosa en aquel entonces que no se recuerda y son para no olvidarlos nunca. Y entonces, claro, era de eso de decir: "Pero hombre, ¿pero qué estáis diciendo si han caído 4 copos de nieve y el país ha quedado paralizado?". Es verdad que al final pues hay unos ciertos elementos de previsión que hay que tener, el tema de la sal en las carreteras, todo este tipo de cosas, pero claro, luego uno se va a la AEMET, a la famosa AEMET, a la famosa Agencia Estatal de Meteorología, y resulta que ayer mismo estaban publicando en redes sociales diciendo que no hay ni olas de frío, que este invierno además no va a haber ninguna ola de frío, que va a ser el tercer invierno consecutivo sin olas de frío en España y que vamos, que básicamente lo que estamos es en una etapa de calentamiento. Esto 24 horas antes de que cayera la gran nevada. Calentamiento que yo creo que al final en esto sí llevan razón porque es calentamiento global, porque la gente está hasta los mismísimos absolutamente Sí, de este sí. tipo de mensajes. Claro, al mismo tiempo, en La Vanguardia el otro día, pero hay otros periódicos que siguen insistiendo en esa idea de la amnesia climática, nos intentan convencer de que aunque haga frío, en realidad no hace frío, hace calor.
Entonces nosotros Bien. sentimos frío, uno ve la nieve, se moja con la nieve, no puede ir a trabajar por la nieve, pero en realidad no, esa realidad que está viendo no es la verdad, porque en verdad no hace tanto frío, ¿no? Esa es la idea un poco que nos están intentando vender, que yo creo que ya ha llegado un momento en el que nos quieren terminar de volver locos. No, pues sí, Sí, está haciendo un invierno donde está nevando. Yo recuerdo que además en el pueblo en el norte de Madrid, donde yo vivo, cuando era pequeño nevaba con bastante frecuencia, prácticamente todos los años. Y esta mañana, pues un poco hablando con mis hijos, que por supuesto se han tenido que quedar en casa porque tampoco se va claro. al colegio cuando nieva, que esto es otra cosa que también no termino del todo de comprender. Me decían, ya, pero es que nosotros no hemos visto la nieve como la veías tú. Bueno, pues es que al final el tiempo son ciclos y progresivamente vamos a ir viendo, bueno, pues cómo va modificándose, como hay épocas en las que hace más calor, hace más frío. La causa, bueno, pues ahí ya no vamos a entrar, pero lo que no podemos hacer es no tener preparadas una serie de elementos de previsión para poder garantizar al menos que la gente pueda llegar a sus casas. Es que las imágenes en las ha ido, César, luego si tiene tiempo y puede ver algún vídeo, son absolutamente dantescas porque parece, no sé, parece que estamos en San Petersburgo en un momento además en el que además todo el mundo, y esto es cierto también, antes cuando nevaba, pues a lo mejor la gente no cogía el coche, ahora todo el mundo coge el coche y se han quedado tirados en las carreteras, la gente no sabe conducir con nieve y luego, bueno, pues estamos esperando a que el Estado nos lo solucione todo. Había algún oyente esta mañana, porque he estado prácticamente informando a través de redes sociales, que me decía en Asturias, en los pueblos de Asturias, antes, cuando nevaban, los mismos vecinos cogíamos unas palas y nos dedicábamos a quitar la nieve, como hacía usted ayer en su jardín y en la calle alrededor de su casa. Dice, y ahora parece como que la gente está maniatada, la gente piensa que vengan los demás a solucionármelo. Y eso sí es un cambio, yo creo, cultural, sociológico, que tiene mucho que ver con lo que está pasando, ¿no? Confinamientos climáticos, nos decían, estáis locos, sois unos conspiranoicos. Bueno, pues ya tenemos confinamientos climáticos, la Comunidad de Madrid diciendo a la gente que no vaya a trabajar, que no coja el coche, colegios mandando correos electrónicos diciendo que no llevemos a los críos y gente atrapada en las carreteras, en unas carreteras que podían haber pues tenido su sal correspondiente y por lo tanto esta mañana no haber estado como estaban, ¿no? Bueno, pues es lo que hay, señores, es lo que hay y yo creo que en buena medida nos lo hemos ganado, ¿eh? Que no Sí, pensemos solo en la responsabilidad totalmente. exterior, nosotros nos lo hemos ganado. Y claro, la gente estará diciendo, sobre todo la que se ha quedado en casa, bueno, y ahora tirando de caldera, ¿no? Esto aumenta el consumo de gas. Bueno, pues claro, evidentemente, es que si hay episodios de frío no te hace falta más gas. ¿Y ahora tenemos más gas o tenemos menos gas que antes? Ahora tenemos menos gas que antes y más caro. Ayer explicábamos un poco todo este proceso, ¿no? Esa voladura de Nord Stream, cómo ahora nos lo venden sobre todo los americanos. Estamos en estos momentos en la semana de mayor consumo de gas de los últimos 3 años. Bueno, pues sí, evidentemente, Claro, claro. evidentemente. Entonces, claro, si tú necesitas o tienes un sistema de calefacciones, sobre todo calefacciones de gas natural, que alguno dice, no, hay que cambiarlas por eléctricas. Bueno, pues, imagínense si encima tuviéramos todos calderas o tuviéramos sistemas para calentar nuestros hogares eléctricos. Ya no hablo del suelo radiante, sino incluso los aparatos de aire acondicionado que funcionan con bombas de calor. Bueno, pues imagínense si ya tenemos problemas de suministro eléctrico, como decíamos ayer, si acabáramos con todas las calderas, como quieren hacer los alemanes, aunque se lo están pensando, bueno, pues entonces tendríamos apagones prácticamente a diario. Pues sí, tenemos una demanda de gas cada vez más notable. Y en un momento en el que podríamos tener pues, acceso a ese gas ruso, además del gas americano, además del gas argelino, pues nosotros mismos pues, nos hemos metido en una gran ratonera. ¿Eh? Desde el apagón no para de aumentar el consumo de gas para producir electricidad, que esto es otra cosa que el gobierno quiere ocultar porque implicaría entonces asumir cierta responsabilidad en el famoso apagón del 28 de abril. Se ha modificado el mix energético a la hora de producir electricidad, con lo cual ya no solo estoy hablando de las calderas de gas, estoy diciendo que para tener suministro eléctrico cada vez se quema más gas. Y por eso, si juntas las dos cosas, el frío y la necesidad de mantener ese suministro eléctrico, con una electrificación también de la economía creciente, pues cada vez necesitas más gas. Esto no se le está explicando a la gente. Para tener un sistema eléctrico que funcione en España, más allá de que no se cierren las centrales nucleares, se necesita gas. Y se necesita muchísimo, muchísimo más gas. Y ya están las empresas distribuidoras y generadoras, las Naturgy, las Redexis, Enagas y compañía, diciendo, no, oiga, es que nosotros necesitamos que nos garanticen una cierta retribución para seguir invirtiendo en la red. Claro, vosotros, como las eléctricas, lo que queréis es aprovecharos. No, señor, nosotros ya hemos pagado en la factura también la distribución del gas, igual que la de la electricidad. No nos digan que hay que garantizar una rentabilidad. Y le voy a dar la vuelta al argumento. ¿Y por qué hay que garantizar la rentabilidad y no se hacen unas infraestructuras por parte de esas empresas públicas estatales que tenemos? ¿Por qué no se hacen ni se cuidan?
Alguno dirá, para que no pase como con las vías del tren en Adif. Bueno, pues también es verdad. ¿Y entonces qué escenario tenemos? Porque en un escenario de electrificación creciente, en un escenario además en el que tenemos que utilizar cada vez más gas para producir esa electricidad, lo que hacemos es cada vez tener más dependencia del gas externo. Argelia por gasoducto, Estados Unidos por barco, Rusia también, pero menos, como expliquemos ayer. Entonces, desde el apagón del 28 de abril, he dicho expliquemos, ¿eh? Al final me voy a volver como Irene Montero, ¿no? Explicamos, no expliquemos. Desde el apagón del 28 de abril, no solo está ese gas trabajando para abastecer hartos hornos, calefacciones, etcétera, sino también para alimentar el sistema eléctrico este que supuestamente es verde. Lo cual pues, ha generado escasez de energía que pueda dar lugar a mantener una estabilidad del servicio. No me quiero poner muy técnico con el tema de las tensiones, con el tema de la frecuencia, pero ya todos nuestros amigos yo creo que nos entienden, ¿no? Había otro de nuestros oyentes que me preguntaba hace unos días, bueno, ¿y en qué quedó lo del apagón? ¿Cuál fue la causa? Bueno, pues ya lo hemos contado. La causa fue sujétame el cubata. Sujétame el cubata que voy a producir yo toda la electricidad 100% renovable. Y cuando me sale por las orejas la energía renovable y tengo problemas de frecuencia y tengo problemas de tensión y se la intento colocar a los franceses, incluso prácticamente regalada a los franceses, me dicen que no es. Y entonces me quedo con una sobreoferta de energía en un momento en el que la demanda no tira y se cae el sistema. Sí. Y luego podemos hablar de la responsabilidad de las eléctricas en todo esto, de la responsabilidad también de las redes de distribución españolas, de la propia Enagas, del ministerio de turno, pero es eso lo que ha sucedido. Y la mayor muestra es que desde entonces, ¿qué es lo que se está haciendo para que no se produzca otro apagón? Quemar gas. Quemar gas que además cada vez es más caro. No es que se acabe, es que cada vez tenemos que pagar más por él. ¿Mm? Entonces, bueno, pues ahora vamos a ver en los próximos días cómo van a salir las empresas agrupadas en la patronal del sector gasista, de Sedigas, a pedir que por favor ellos necesitan más inversiones, necesitan más dinero público, cada vez hay una demanda con mayor estacionalidad, como dicen ellos, que necesitarán garantizar la flexibilidad operativa del sistema, que también tienen que invertir en digitalización, en ciberseguridad, no sea que algún día Vladimir Putin también decida atacar el sistema gasista español. Sí. ¿Eh? Dicen que no tienen suficiente dinero las empresas de gas para poder invertir, don César. No tienen suficiente dinero. No tienen suficiente dinero, tienen. pobrecitas. Pasa igual que los bancos, ¿sí? O sea, qué necesidades, qué apreturas y qué estrecheces atraviesan. Son dignos de compasión. Y luego, claro, pues evidentemente lo que vemos es un marcado aumento de precios y esto pues ha reactivado en Europa el temor a problemas de suministro. Lo estuvimos contando hace unos días y ahora pues está prácticamente en todos los diarios. Los inventarios de la Unión Europea están de forma conjunta, es decir, de forma absoluta, todos estarían a un 48% de capacidad. Hay algunos que tienen menos y otros que tienen más. El año pasado estaban en el 60% en estas fechas. ¿Hay un riesgo de corte de suministro? Hombre, yo creo que de corte no. Ahora, de pagarlo a precio de oro, efectivamente sí, y no solo en España, sino también en otros países como en Alemania. Luego, en otro país donde hace mucho frío, pero ahí están acostumbrados, es en Groenlandia. Tenemos también noticias sobre Groenlandia, que parece que se ha quedado la cuestión un poco a un lado, sobre todo después de que, al margen del Foro Económico de Davos, sobre todo en Suiza, Trump anunciara esa especie de preacuerdo tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Rutte, diciendo, bueno, esto ya está solucionado. Y ha trascendido poco del pacto, la verdad. Más despliegue militar de Estados Unidos, control de recursos naturales. Hay que leer muchos párrafos en las informaciones donde se habla sobre esto para que aparezca el control de los recursos naturales, pero está. De hecho, la agencia Bloomberg ha publicado en las últimas horas un reportaje al respecto y el acuerdo que ahora se maneja incluiría la concesión de derechos mineros orientados explícitamente a excluir intereses chinos. Eso sería una parte del acuerdo con respecto a Groenlandia. Claro, muchos se preguntan, ¿realmente Trump necesita hacerse con Groenlandia para acceder a esos recursos? ¿Necesita variar su postura o su papel a la hora de determinar la soberanía nacional de Groenlandia? Porque él ya tiene, o las empresas norteamericanas ya tienen abiertas las puertas de los yacimientos de elementos críticos, de tierras raras, Efectivamente, pero el problema efectivamente. es que también están las empresas chinas allí. Entonces, no sería tanto garantizar a las empresas norteamericanas que se extraigan esos recursos, sino evitar que los chinos los extraigan. Claro, aquí esto es un poco, sucede de una forma muy similar cuando uno lo analiza lo que pasa con el tema de las reservas de petróleo de Venezuela. Porque dices, vale,
En Groenlandia hay tierras raras. Aproximadamente, datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, habría unos 4,5 millones de toneladas métricas de reserva de tierras raras viables para extraer. Claro, si uno se va al Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia, dicen que habría 36. O sea, no 1,5, sino 36. Claro, ¿qué dato es el correcto? Cuando se le pregunta al gobierno de Groenlandia, lo que dicen es que no es una pregunta fácil porque realmente no saben cuánto hay en el subsuelo, porque el 40% de las zonas libres de hielo, ahí los datos son más o menos de buena calidad. Se sabe lo que hay debajo. Que estas áreas estarían en la costa oeste, en el sur de la isla, que es donde están en estos momentos las licencias mineras actuales, que es donde estarían trabajando. En el 60% del país restante se sabe que hay en la superficie, pero no que hay en el subsuelo. Habría que explorar mucho más para ver qué hay ahí bajo tierra. Entonces, ahora mismo lo que está haciendo el gobierno es plantear ese mapa para aumentar la exploración en el resto de Groenlandia a largo plazo. Alguno dirá, bueno, pero no hay mecanismos hoy en día tecnológicos para saber lo que hay, aunque haya hielo. Y es que resulta que no se explora sobre el hielo ni debajo de él, porque este hielo tiene de 2 a 3 kilómetros de espesor y prácticamente es inviable. Y además, aunque descubrieran hay algo, no se puede excavar bajo el hielo sin unas medidas de seguridad muy estrictas, y teniendo en cuenta que el 40% del país es más o menos asequible, entre comillas, para poder extraer esos recursos, no, pues no es todo el país el objetivo, ¿no? Por eso, cuando se habla de determinadas zonas, que es un poco lo que se está comentando en estos últimos días, que Estados Unidos pudiera tener, si no la soberanía, que ya la tiene en territorio groenlandés, en donde están las bases militares, sino poner unas determinadas bases adicionales que estuvieran al lado de prospecciones mineras, de tal manera que fuera territorio norteamericano, que es un robo, un saqueo del territorio puro y duro, para que lo vamos a llamar de otra manera, ¿no? Entonces, en Groenlandia hay 2 de los depósitos de tierras raras más grandes fuera de China. Y hay muchas posibilidades, pero claro, hay que realizar exploraciones, hay que meter pasta, hay que meter dinero. Y entonces dice el gobierno de Groenlandia, oigan, que a nosotros nos da igual, puede ser Estados Unidos, puede ser la Unión Europea, si ellos están dispuestos. Claro, la Unión Europea, sí, la Unión Europea ha cedido toda posibilidad de extraer esas riquezas del Ártico. Siempre todo esto pasando por encima de la decisión de los ciudadanos de Groenlandia, que no quieren ni por asomo que se produzca esta extracción, ni que les den dinero por ello. Porque los ciudadanos, los que viven en Groenlandia, lo que quieren es que les dejen en paz, básicamente. ¿Eh? No quieren que se les pague a cambio. No, déjennos tranquilos. Entonces, ¿existe algún acuerdo en estos momentos escrito sobre Groenlandia? No sé si escrito, pero firmado, no. No hay ningún tratado. Entonces, ¿por qué están hablando tanto Rutte como Trump de ese acuerdo? Porque lo que hizo Rutte en Davos, yo no sé orientado por quién, dijo, mira, Donald, querido Donald, ¿no? Amado Donald. Mira, si es que no hace falta cambiar muchas cosas. Adorado Donald. Exactamente. El tratado de 1951, ese que nos permite a nosotros tener en nuestra base de Pituffik, anteriormente base Thule, que nos permite pues, tener prácticamente la soberanía en el ámbito militar de Groenlandia, establece ya la posibilidad de que Estados Unidos controle amplias zonas de la isla por motivos de seguridad nacional. Exacto. Entonces no hace falta modificar ningún tratado. Aunque se mantenga bajo una soberanía simbólica de Dinamarca, el tratado establece esa posibilidad. Y entonces Trump dijo, entonces no hay que hacer nada más, simplemente con el propio encuadre legal actual, no hace falta tener nada más. Entonces, ¿qué pasó para que de repente Trump, algunos dicen cambiara de opinión? No cambió de opinión, No. no cambió de opinión. A Trump le ofrecen una salida muy cómoda en aquel momento, cuando los líderes europeos estaban mandando a sus soldados a Groenlandia. Además, él amenazó con aranceles y los alemanes se volvieron. Y en ese contexto, bueno, pues la estrategia de seguridad nacional norteamericana además va reforzando eso, con lo cual, pues, miel sobre hojuelas. Y la estrategia de defensa ha ido cambiando mucho en Groenlandia, o de ataque. En el siglo pasado se basaba sobre todo en fuerzas aéreas y navales, mientras que ahora puedes determinar que cualquier punto de la isla sea potencialmente una zona de seguridad. Cualquiera. Puedes establecer qué es lo que quieren los tecnobillonarios que respaldan todo este proyecto. Puedes instalar granjas de servidores de inteligencia artificial. Perfectamente, perfectamente. Y alguno dirá, bueno, ¿y esto cómo lo justificas desde el punto de vista de defensa? Hombre, puedes decir que es para gestionar situaciones de alerta temprana en caso de un ataque ruso.
Ya Yo no ves es que quién esté, dice lo contrario. no estoy dando ideas, es que esto es lo que están diciendo. No, es No es que que, es lo que hay. Es que claro. es lo que hay. Efectivamente, es así, es que eso es lo que hay. ¿Puedo desplegar armas láser para interceptar supuestamente misiles hipersónicos? Los famosos misiles que además en las últimas semanas Putin ha presentado los nuevos modelos, que dicen que no llegan a ningún sitio, que no tienen alcance, pero está todo el mundo asustado. Luego, puede justificar el determinado uso de infraestructuras para apoyo logístico. Puedes construir puertos en la costa este para decir también que vigilas a los rusos, que además se han utilizado simultáneamente para controlar las nuevas rutas árticas. Puede justificar así atrapar, entre comillas, a los submarinos nucleares rusos que están en la península de Kola, de tal manera que cualquier salida hacia el Atlántico la puedas detectar, neutralizar. El Pentágono quiere que los submarinos operen sin necesidad de emerger en meses, con el apoyo también de drones submarinos, drones aéreos con propulsión térmica, con propulsión nuclear. A esto se refiere Trump cuando habla del Golden Dome, de la cúpula de oro. No está mencionando o no se está refiriendo a un sistema parecido al que tiene Israel. No tiene nada que ver. Le pone un nombre parecido, el de Israel es el de hierro, aunque alguno pensará que es de manteca en lugar de hierro, y este es el Ya, ya. dorado, pero no significa un sistema parecido con baterías de interceptación para interceptar misiles, no. Estamos hablando de todo esto. Bueno, aquí evidentemente lo que se está hablando es que es de que se trata de un paraguas para el caso de un bombardeo nuclear. Hmm. Claro, eso es para que se te pongan los pelos de punta, porque eso significa que hay alguien que efectivamente ya se plantea entrar en una guerra atómica. O sea, O, o esa es la justificar la realidad. expropiación de determinados recursos naturales y pasar por encima de soberanías nacionales utilizando la excusa de la bomba atómica, que Bien, sería, bien. sería la versión en la que usted y yo seguimos vivos dentro de unos Sí, años, claro. no es incompatible la una con la otra. O sea, puede haber Esa una es la y gran después clave, la ¿no? otra, Claro, y claro. después la otra, desgraciadamente, es así, ¿no? Esa es la gran clave. Entonces, cuando uno se va al texto original, yo le recomiendo a todos aquellos que quieran profundizar que se vayan a ese texto original de 1951, porque ahí establece la posibilidad de crear perímetros de seguridad de miles de kilómetros cuadrados sobre los que tenga jurisdicción legal Estados Unidos, desplazando utilidades locales siempre que se cuente con la autorización previa de ejecutivos danés y groenlandés. Y esto es lo que parece que de momento no tienen, ¿de acuerdo? Es decir, haría falta el visto bueno. ¿Eh? Entonces, bueno, pues además, Washington también puede, aludiendo a la seguridad nacional, obligar o forzar al gobierno de Groenlandia o de Dinamarca a rechazar cualquier oferta de capital chino o ruso para extraer esos minerales, o incluso para usar puertos, con la excusa de que su presencia pues, cerca de estas bases militares supondría un riesgo de sabotaje también, ¿no? Y luego, fundamental, ese control de las rutas marítimas, lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones, la apertura del paso del noroeste, la nueva ruta de la seda polar, reducirían los trayectos entre Asia y Europa aproximadamente en un 50%. Estaríamos hablando de 7.000 kilómetros menos que por el canal de Suez. Sí, es Y con, que se dice pronto, ¿eh? y con esto le quitas influencia política a Egipto y a Panamá. El Canal de Panamá perdería buena parte de su, bueno, pues de su razón de ser, ¿no? Con lo cual hay muchos elementos detrás del tema de Groenlandia y me temo que no se va a solucionar a corto plazo, ¿no? Y bueno, el tema de la regulación de inmigrantes también. Usted ha hablado en su editorial, don César, parece que tiene más amigos, ¿no? De lo que alguno pensaba esta idea de Claro, Podemos y del gobierno. tiene un montón de amigos, o sea, y así por siempre poder robar. Podría ser en la continuación de la canción, ¿no? Yo quiero tener 1 millón de amigos y así por siempre poder robar. O sea, esto es evidente, ¿no? Y Los de fondo empresarios se están podría, contentos, los empresarios sí, están contentos también, sí, don de César, no fondo solo la se iglesia. podría, no, se podría oír incluso un coro de monaguillos que dijera deo gracias, o sea que En la COE también, ¿no? En el tercer la gran sindicato de COE España. están encantados de la vida. Fíjese, fue decir en marzo que necesitaban una regularización masiva de inmigrantes para cubrir 150.000 empleos vacantes y le ha dicho Pedro Sánchez, no, hombre, 150.000 no, No, hombre, no, medio millón, hombre. medio millón que ya hay cifras que hablan de que de medio millón nada, que pueden ser hasta 800.000.
O sea, Alguno, la cosa es gorda, ¿eh? alguno se ha dado cuenta hoy de lo que comentaba usted, don César, bueno, de lo que lleva advirtiendo ya desde hace mucho tiempo, que la mayoría de los regularizados en 2 años pueden pedir la nacionalidad, lo que pues ya les Pues daría han vía libre eso. tardado, ¿eh? Han tardado en Sí, darse sí, yo creo cuenta, que a lo ¿eh? mejor le escucharon a usted y dijeron: "No, pues igual don César lleva razón", ¿no? Oiga, y ya que van a incorporarse 500.000 oficialmente, ¿no?, de personas residentes en España y por lo tanto, pues tendrán acceso, que ya lo tenían, pero bueno, ya con todas las letras a todos los servicios públicos, ¿se van a mejorar también esos servicios públicos? ¿Se va a aumentar No, el todo de? lo contrario, Ah, los servicios públicos todavía van a estar peor. bien. Vamos a ver, pero por una razón, pero si es que es de sentido común. Vamos a ver. Ya no solo son los que están en España, que esos a los servicios públicos han accedido, porque en España no le niegan el cuidado médico a nadie, han podido escolarizar a los niños de manera totalmente gratuita, etcétera. Es decir, la gran contribución de la inmigración es aumentar el peso sobre los servicios públicos sin aportar un céntimo. Es verdad que hay algunos inmigrantes que efectivamente cotizan, pero no son estos. O sea, estos, si trabajan, trabajan de manera clandestina, no pagan impuestos ni cosa parecida, pero eso sí, la sanidad, la educación y otros servicios públicos los cargan. Estos inmigrantes, además, en el momento en el que los regularicen, se produce la reagrupación familiar. Entonces, si estamos hablando de 500.000, nos vamos a encontrar con facilidad con 1,5 millones o 2 millones más de usuarios. Si ya la sanidad en España es un desastre, se diga lo que se diga, de la educación no voy a hablar, pues hombre, evidentemente saque usted consecuencias. O sea, es que es algo evidente. Y luego además, y esto es triste y lamentable, no tienen la culpa ellos, pero es una realidad que no se puede orillar. Es gente que utiliza muchísimo más la sanidad que los españoles, porque generalmente es gente que tiene un estado de salud peor, a veces vienen con enfermedades erradicadas ya en España, pero que hay que atender, y además no es uno ni dos, son familias en términos generales, más numerosas, a veces muchísimo más numerosas que las de los españoles. Entonces, bueno, pues saque cada uno sus consecuencias. Va a Que haber ojo, mucho más y encima sin ningún aporte, que ojo, o casi sin ningún es aporte. que aunque el aporte fuera completo, el gobierno, porque el gobierno lo que dice es: "No, no, el aporte va a ser completo, van a seguir alimentando la economía española, se van a generar o van a ir Sí, la cubriendo puestos de economía, trabajo y sí. van a cotizar". Vamos a ponernos en el punto de vista del gobierno. Bueno, muy bien. Gobierno, PP y todos los partidos que lo respaldan. Bien, pero esto tendrá que ir acompañado entonces con un desembolso de mejora y de fortalecimiento de los Pero servicios hombre, públicos. ¿quién Hombre, lo duda? claro, y es justo todo lo contrario, que como está usted comentando. No solo en el tema sanitario. ¿Qué pasa con la vivienda? Bueno, la Claro, vivienda es otra. Pero claro, para determinadas personas que efectivamente en un momento determinado te enganchan un piso, por ejemplo en Madrid, y estoy hablando de esto ya hace 20 años, o sea, no quiero, esto ya se veía hace 20 años, no quiero pensar cómo será el panorama. Y entonces un piso que si te lo alquila una pareja de españoles, puedes poner de alquiler 4, con estos puedes poner 12, porque ya había pisos hace décadas en España que se alquilaban a inmigrantes, que tenían camas y literas por todas partes y que alquilaban las camas por turnos de 8 horas, lo que se llamaba el alquiler caliente. Entonces, el inmigrante que se le acababan sus 8 horas de cama se levantaba y en ese momento llegaba otro inmigrante y se metía en esa cama 8 horas hasta que se le acabara el turno. Con lo cual, uno multiplicaba el beneficio. Claro, es verdad que el alquiler que pagaba el inmigrante era más pequeño que el de una pareja española, pongo por caso, o el de un español. Sí, claro, pero es que se multiplicaba por 12 o 15. Entonces, esa es una triste realidad. Claro, si tú reúnes a 12 infelices de estos venidos del otro lado del mar y los metes en un tugurio de ese tipo, le sacas un beneficio al tugurio impresionante. Consecuencia, los pobres españoles no encuentran ni siquiera el tugurio para poder alquilarlo. Es que esa es la realidad. hay un déficit de vivienda
Aproximadamente unas 500.000 viviendas y que sigue creciendo todos los años respecto a la Bueno, creación de pues hogares, sin contar el fenómeno migratorio o el fenómeno derivado de la reagrupación familiar a la que llevan ese tipo de ¿y regularizaciones. sabe usted el dinero público del presupuesto que se ha empleado en nuevas viviendas en el último Sorpréndame, sorpréndame, ejercicio? sorpréndame. No llega al Sí, 1% del sí, sí. presupuesto. Y Entonces, encima nos ha prestado dinero Europa para ello y hemos dicho que no nos hace falta, que tenemos viviendas de exactamente. sobra, tenemos viviendas de sobra. Exactamente. Entonces, cuando Pedro Sánchez te sale diciendo a construir no sé cuántas viviendas que luego no se construyen, Nunca lo porque ha cumplido. además el presupuesto que se dedica a vivienda es en torno al 1%, es que es vergonzoso. Y encima tú me regularizas a 500.000, que pueden ser más de 800.000, y que en el momento en el que se regularizan hay una agrupación familiar y esa cifra se va a multiplicar por 3 o por 4. Bueno, pues para la gente que convierte su piso en una lata de sardinas donde mete a los inmigrantes, bueno, el negocio es bárbaro. El negocio es bárbaro, porque en una habitación puedes meter a 3 o 4, según el número de camas soliteras. Pero para el español normal y corriente, esto ya es el calvario. O sea, es que vamos a volver a esa situación de la posguerra que yo todavía viví en mi muy primera infancia, que había realquilados. Es decir, que había gente que efectivamente había alquilado, pero luego tenía Sí, eso ya está realquilados pasando, eso ya está para pasando, sí. y eso ya está pasando. Eso ya está O pasando, sea, sí. estamos volviendo a situaciones de vivienda Pero ojo, que se suponía que desaparecieron en los años 60, a finales de los 60, pues nada, las estamos reviviendo, pues eso, al cabo de 60 años. estamos viendo además, es que además, o sea, esto no es que me lo hayan contado, o sea, en municipios de un poder adquisitivo relativamente elevado, empresas que se dedican, por ejemplo, no estoy hablando de Adidas, insisto, sino con todos los datos sobre la mesa, al sector aeronáutico, a fabricar piezas para el sector aeronáutico, con personas que vienen con un contrato y con el dinero que ganan no se pueden pagar ni el alquiler más barato que existe y al final pues Claro. acaban viviendo varias personas en el mismo lugar, ¿no? Y luego, bueno, pues sus hijos, o si se traen a la familia en muchos casos, bueno, pues también, bueno, pues van a los colegios, gasto en seguridad, gasto en limpieza, gasto en servicios sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Luego No, y claro, el tema de y las luego infraestructuras. Sí, vamos a ver, o sea, es una situación enormemente injusta en la cual las castas privilegiadas de toda la vida, es decir, poderes políticos, la Iglesia Católica, la patronal. la patronal absolutamente despiadada, es la que se beneficia. Y la inmensa mayoría de la población española tiene unas consecuencias terribles, porque si a la población española, evidentemente, esto no le significara pagar más impuestos, que le reventaran los salarios o que le suban la vivienda de una manera criminal, pues bueno, pues vale, ¿qué más me da que la Iglesia Católica siga llevándose el dinero de los contribuyentes si lleva así siglos? ¿Qué más me da que la patronal solo piense en explotar si lleva así siglos? ¿Y qué más me da si las fuerzas políticas pues viven de no hacer el menor caso a los ciudadanos? Pero bueno, por lo menos no me afecta. No, no, pero es que esto a la inmensa mayoría de los españoles le Y a, viene como una pedrada en el ojo. a los españoles y a los extranjeros que vienen a trabajar, a esos Bueno, también. esta es otra. Claro, Bueno, claro, claro. claro, aquí lo que tenemos es que fijar bien la diana, porque ahora lo que se nos va a vender, no, 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 el problema son los inmigrantes, son los que vienen a vivir en un país que se considera mejor. Hombre, si vienes aquí, vienes a trabajar, te dejas el lomo, es que hay personas que están durmiendo en el aeropuerto, teniendo trabajo. Duermen en el aeropuerto, se levantan por la mañana, se lavan en el baño del aeropuerto y se van a trabajar, Sí. porque ni siquiera les alcanza ese salario. Mientras luego hay otros cobrando ayudas públicas, bueno, Esta es la otra historia, porque claro, vamos a ver, las condiciones de explotación del inmigrante se puede dar en cualquier parte del mundo, igual que hay inmigrantes que salen adelante y a veces con muy buena fortuna. Son una minoría, pero se da y a veces esa minoría es muy importante. A veces llega- llegan a ser la mayoría. Pero por ejemplo, en este país que es Estados Unidos, pues en la mayoría de los estados tú llegas y no te dan un céntimo. O sea, no te dan un céntimo. Yo llevo viviendo en este país ya más de 12 años, país del que soy ciudadano desde hace años, y jamás me han dado un céntimo, ni me han pagado la sanidad. Educación no lo he necesitado, pero si lo hubiera necesitado, no me la hubieran pagado. Ni la sanidad ni otros servicios públicos.
Tú aquí llegas y si te dejan entrar legalmente, aunque hay mucha gente que entra ilegalmente, tú te buscas la vida. Y claro, la gran batalla que se está produciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, es por la gente que considera que los que llegan le tienes que dar una serie de servicios que el ciudadano americano o el inmigrante legal tiene que pagar. Y dicen, pero bueno, ¿por qué vas a pagar a un ilegal? Y tienen toda la razón del mundo. Yo estoy convencido que muchísima gente no iría a España si de entrada supiera que aparte de los sacrificios que tiene que abordar desde un punto de vista laboral, es que no le van a dar nada, porque entonces no le compensa. Ahora, si incluso con esa situación de explotación recibes una serie de cosas, por ejemplo, las famosas paguitas, que se las vas a poder dar a toda esta gente ya. Por cierto, con unas pruebas de llevar en España 5 meses, 5 meses, pero algunas de las pruebas son ridículas. Es decir, si tú no estás empadronado, ni tienes un contrato, ni nada, pero por ejemplo presentas un billete de avión o un billete de tren o un billete de autobús que supuestamente es de hace más de 5 meses, se te da como que llevas ese tiempo en el país. Bueno, esto es una burla. Esto es una burla y es una vergüenza. Fíjese que cuando se habló de aquella famosa ley de nietos en relación con la ley Buah. de memoria histórica, el gobierno recibió 2,5 millones de solicitudes de nacionalidad, que en el caso de que se hubieran atendido todas y que hubieran, bueno, pues llegado a buen puerto, el voto exterior se duplicaría. Bueno, Y pero eso sí lo están consiguiendo, ¿eh? Ya se lo adelanto a usted. Porque de hecho las dependencias diplomáticas de sí, España sí, en el extranjero son penosas, pero cuando reciben órdenes de carácter político, bueno, ahí eso sí. parece el ejército prusiano Parece de Hacienda, Federico el ¿no? Grande. Parece Hacienda, bien. Y entonces usted llega a un consulado aquí y para un trámite que te tendrían que atender porque eres un ciudadano español y tal, bueno, a saber cuándo te atienden y cómo te atienden. Pero tú llegas y de pronto eres un supuesto nieto de español huido de Franco, etcétera, etcétera, aunque eso sea mentira en la inmensa mayoría de los casos, y no sabe usted cómo te atienden en el consulado, porque eso sí hay que solucionarlo, porque esos votan. Claro, claro, claro. Y eso es fundamental. Hay gente que dice, bueno, pero ¿y cómo le permite Sánchez a Europa esto? Vamos a ver, señores, a ver si piensan que esto solo es una política de Sánchez. He visto reportajes hoy que de verdad me sangraban los ojos diciendo que España va a la contra. No, señores. Hay una idea de ir proletarizando cada vez más a la Unión Europea. El plan de Merz que presenta en Davos fundamentalmente lo que dice es que hay que ir a una bajada de salarios. Ursula von der Leyen en todo esa bueno, pues, presentación que ha hecho, ¿no? Sui generis de todo ese acuerdo con la India. Nosotros ayer avanzábamos un poco una letra pequeña que alguno también pues, se ha dado cuenta hoy y dice, oiga, ¿va a haber intercambio de trabajadores? No, no, intercambio no, van a ser los indios los que van a venir aquí a trabajar. Ah, vale, entonces vamos a tener también indios trabajando en Europa, ¿no? Muy bien. Y el tema de Meloni, que dicen, no, no, claro, porque Meloni, fíjense, tendríamos que hacer todos como Meloni. Meloni es la gobernante europea que más regularizaciones ha hecho en los últimos tiempos. Pero claro que es así, pero si es que Meloni, que es más lista que el hambre, porque eso hay que reconocérselo, Meloni tiene una cara de cemento armado. O sea, tiene un discurso que por un lado hay muchísima gente que sostendría, y además un discurso que suena patriota y todo lo demás, y luego adopta medidas que Sí, son sí. todo lo contrario de lo que quieren sus votantes. O sea, lo de Meloni es el caso típico de la finezza italiana. Es decir, los italianos que miran a los españoles y dicen eso de manca finezza, ¿no? O sea, les falta finura. Bueno, pues ella, vamos, finura tiene y duricia de rostro ni le digo. O Recordarán sea, nuestros es algo amigos por demás. cuando aquella rueda de prensa que dieron en Lampedusa, que fue Ursula von der Leyen a visitar a Meloni y que Ursula von der Leyen hablaba, o mencionaba ese concepto de los corredores humanitarios. Decía, no, lo que hay que hacer es crear una serie de corredores humanitarios. Entonces llegó a un acuerdo con Meloni y le dijo, mira, no te preocupes, tú los regularizas. Aquí sacas tajada, los grandes poderes empresariales sacan tajada en Italia de esta mano de obra barata y los que te sobren los mandas para el resto de Europa. Esos eran los Exactamente. corredores humanitarios. Entonces, ¿qué hizo Efectivamente. Meloni? Ah, perfecto, puso cara allí de estar aguantando. Primera regularización, año 2023. Meloni autoriza la concesión de 450.000 permisos de trabajo hasta el año 2025. Y luego el año pasado dio luz verde a otro medio millón de permisos hasta 2028.
Alguno dirá, bueno, pero es que era una política que en Italia se estaba llevando a cabo. No, señores, en el año 2021 fueron 70.000, cuando Meloni todavía no estaba en el poder. Es decir, Meloni ha disparado absolutamente, multiplicando por 3, por 4, por 5 esta autorización de concesiones. Entonces, es verdad que en la práctica las trabas burocráticas han reducido relativamente el impacto de estas medidas, es decir, no han entrado tantos emigrantes o por lo menos no tienen tantos permisos de trabajo, pero esta es la idea. Cuando nos dicen, no, hay que aumentar la competitividad y la productividad. Yo digo, ¿la competitividad cómo? Vamos a darle dinero a las grandes empresas para que sean más competitivas. Dice, oiga, pero esto no funcionaba así, ¿no? Dice, sí, sí, ahora funciona así porque no hay Ahora otra sí. manera. Bien, No, y porque además el libre mercado, claro, por sí, supuesto, ya sabe usted que ser partidario del libre mercado es apoyar a China, es porque lo apoyar ha a China, dicho sí. Donald Trump. Y entonces, claro, aquí tenemos una situación que es verdaderamente pavorosa, porque esto solo puede ir a peor. Y es que eso que se definía algún clásico como el ejército de reserva del proletariado, es decir, siempre hay que tener una masa que nos permita reducir los salarios y aumentar la ganancia. Bueno, eso se puso muy difícil después de la Segunda Guerra Mundial. Y se puso muy difícil, bueno, primero porque había unos sindicatos que todavía eran serios y que no estaban por la labor de que hubiera una proletarización indefinida de los trabajadores. Segundo, porque los soviéticos estaban en Berlín y era otro sistema. Y el sistema había mucha gente que se lo creía y al menos en teoría era un sistema de los trabajadores. Y entonces las concesiones que se hacen durante el tiempo de la posguerra son tremendas, hasta tal punto que buena parte de ese proletariado se convierte en clase media y en clase media próspera, incluso en España. Pero claro, en un momento determinado esto no nos interesa. En Berlín ya no están los soviéticos. No existe un sistema alternativo. Bueno, pues necesitamos un ejército de reserva del proletariado. Compramos a los sindicatos, que se convierten en más amarillos que un regimiento de chinos. Por supuesto, intentamos debilitar lo que pueda ser la situación de la clase media y para eso tenemos que proletarizarla. ¿Y cómo la proletarizamos? Pues que vengan otros desgraciados en función de ejército de reserva del proletariado que permita reducir los salarios y así ganamos mucho Y más. a los que no se vean afectados, porque a lo mejor pues el perfil del empleado que venga del exterior no casa con el trabajo que tiene una persona en concreto, a él se le dice que hay que mejorar la productividad y se le pone el fantasma o se le pone la amenaza de la inteligencia artificial todo el rato sobre la mesa. Exactamente, Y entonces, claro, lo exactamente. obligas directamente a estar a ser un esclavo moderno. Luego, además, en algunos países ha sido peor, porque claro, por ejemplo, España sí ha tenido una época que se ha podido traer una inmigración que le beneficiara mucho, porque eran, por ejemplo, científicos, especialistas, etcétera. Los británicos, con todo lo antirrusos que han sido históricamente, se inflaron a traerse gente de la Unión Soviética, que eran científicos, que eran especialistas. ¿Por qué? Pues porque tenían unas oportunidades muy buenas de atraerlos. ¿Qué hicimos en el caso de España? Traernos a especialistas de la antigua Unión Soviética. Hombre, ¿qué? Para que compitan con los mediocres españoles y les quiten la cátedra a gente que es semianalfabeta y son catedráticos en la universidad. No, hombre, no. Traeros gente de Senegal para que recoja la pera limonera. O traeros marroquíes para que recojan los malacatones en Aragón y cosas de este tipo. Bueno, pues ahí tienes el ejército de reserva del proletariado que en un momento determinado ya no solo recoge fruta, sino que te va ocupando sectores enteros de la producción, como puede ser la construcción, como puede ser la hostelería, etcétera, y echas a los españoles que no están dispuestos a trabajar con esos salarios de hambre. Ahora muchos también. En estos momentos, el 25% de los casos en los que no se puede contratar es por falta de candidatos. 25%. Y el 17% falta de formación. O sea, debería ser justo al revés. Totalmente. Y el 15% porque no aceptan ni por asomo las condiciones laborales. Que a esto se suma ya no solo el salario, ni el nivel de trabajo que tengas, sino la capacidad que puedas disponer de tener una vivienda o de hacer una vivienda en el lugar donde vayas a trabajar. Efectivamente, Con lo pues cual al para final, eso claro, tenemos el ejército de reserva del proletariado, que como viene de Hispanoamérica o viene de África, está dispuesto a eso y a lo que sea.
Y mientras tanto sostienes el país, con esos que vienen, una parte trabajan y con empleo público, porque los datos que han salido de la encuesta de población activa en las últimas horas, lo que nos reflejan sobre todo es un aumento del empleo público, que sigue naturalmente. creciendo, que sigue creciendo, que sigue creciendo. El empleo público aumenta, la última EPA, en 108.000 personas, perdón, el empleo público, y el empleo a tiempo completo privado disminuye en 115.000. Bien, lo cual es la muerte del Claro, país, pero como claro. seguimos exprimiendo más a través de esa banda de ladrones que dice el Financial Times, que son los buscabonus de la agencia tributaria, y como sigues endeudando al país, pues efectivamente te puedes permitir arruinarlo sobre la base de eso que alguno ha llamado el gasto político. Concretamente, es como lo llaman Ignacio Vasco y José Ramón Riera Ujú. en ese libro tan interesante que es El ocaso del estado del José Ramón bienestar. Riera, lo citamos el otro día, recomiendo Sí, mucho que lean sus artículos porque es un economista que lo tiene muy claro y además habla muy claro para no economistas. Así que sí, se sí. lo recomiendo. Y luego el famoso efecto desánimo, ¿no? Que dicen, oiga, ¿cómo puede ser que tengamos en estos momentos, el último trimestre, 60.000 personas que dicen, oiga, mire, yo ya no voy a buscar trabajo. Yo ya directamente no busco trabajo. Me salgo de la población activa. Me salgo. Estamos en un contexto de unas cifras maquilladas de empleo, de unas cifras maquilladas de PIB, de una cifra maquillada de inflación, y todo se Ahora, soluciona. lo del empleo se están hartando a sacar pecho. O sea, en Hombre, la vida ha habido tantos empleados, pues si viven del Estado. Es y decir, si no aportan nada, viven del si no Estado crean y el riqueza. aumento se produce en el empleo a tiempo parcial, que es empleo precario. Entonces tienes cada vez más empleo precario, tienes cada vez más empleo público y sacas pecho, porque como el Producto Interior Bruto al final ve cómo se va nutriendo de esos datos del mercado laboral y sacan pecho y se hemos bajado el 10%. ¿Usted recuerda que Zapatero, justo antes de que haya la crisis de 2008, también decía que había bajado la tasa de paro el 10% y que nos esperaban unos años increíbles de empleo? Sí, sí, Bien, sí, sí, sí. ¿en qué circunstancias va a estar España cuando se produzca un corte de financiación por parte del Banco Central Europeo, cuando haya una crisis financiera, una crisis bancaria en la Unión Europea? Porque todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Vamos a tener un montón de población que no puede ser atendida. Y ojo, porque el sistema financiero monetario, fiat, occidental, ha muerto. Es decir, ahora la gente se está echando las manos a la cabeza y dicen, fíjense cómo cae el dólar, esto es porque los chinos están vendiendo, los chinos no están vendiendo nada. ¿No se están enterando ustedes de qué va la película? El oro está en $5.300 la onza. ¿Qué mayor indicador quieren? Sí. Yo no sé, si usted sabe, seguramente sí, que a principios del siglo pasado, hace ya más de un siglo, prácticamente, casi un siglo y cuarto, Charles Lindbergh, el que cruzó el Atlántico en el San Luis y llegó él solo en un viaje sin detenerse sobre el Atlántico, Charles Lindbergh escribió un libro en contra de lo que era el dinero fiat, de lo que Ujú. era la Reserva Federal y de cómo eso era una estafa que en algún momento iba a acabar mal. Bueno, los banqueros de la Reserva Federal en Estados Unidos se lo tomaron tan mal que no solamente se hicieron con todos los ejemplares del libro y lo destruyeron, sino que además los tipos de imprenta los destruyeron también, Para que no se pudiera para reproducir que bajo no ningún se pudiera concepto. reproducir jamás. Es decir, la damnatio memoriae de los Sí. romanos, un chiste comparado con lo de los banqueros. Cuando ya en un momento determinado, pues Charles Lindbergh llegó a decir, ya esto en los años 30, que los americanos tenían que tener mucho cuidado, porque entre judíos y británicos los iban a meter en una segunda guerra mundial y eso no podía ser, pues claro, a Lindbergh le pasaron cosas terribles. Por ejemplo, le secuestraron a un niño de mesecitos de edad y se lo mataron. Seguramente fue casualidad. Lo cierto es que ya prácticamente nadie puede negar que estamos ante esa ruptura de absoluta del sistema. Hay factores tanto coyunturales como estructurales que justifican, primero, el incremento del precio del oro, o según se mire, que a mí me gusta verlo mejor así, la reducción del poder adquisitivo de las monedas con las que se compra ese oro, con Sí, las que sí, medimos esa cotización. sí, En este caso, el sí. del dólar, que en los últimos días, bueno, pues ahora mismo es la gran noticia financiera, ha sufrido un duro revés como consecuencia, insisto, no de que los chinos hayan variado su posición, que no han hecho nada los chinos a este respecto, el responsable directo se llama Scott Bessent.
El responsable directo ha sido las diferentes intervenciones del Tesoro, bueno, y también Donald Trump, ahora vamos a comentarlo, para sostener monedas extranjeras, primero en el caso del peso argentino y sobre todo en los últimos días el yen japonés. Y la confirmación, cuando le han preguntado a Trump, le dice, oiga, ¿le preocupa a usted esta situación? ¿Cómo ve usted el estado del dólar que se ha desplomado en las últimas horas? Dice, no, esto es magnífico, esto es muy grande, estás tranquilo con la devaluación del dólar. Pues claro, porque como algunos venimos sosteniendo, uno de los objetivos de la política económica, aunque en público hasta ahora hayan expresado lo contrario tanto él como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, es precisamente que se devalúe el dólar. Scott Bessent no es un tipo que no tenga ni idea de nada, es uno de los que más sabe de esto. Este estuvo años trabajando en el sector financiero, dirigiendo la oficina de Soros en Londres, cuando dobló el brazo al Banco de Inglaterra. Y es muy consciente de que los movimientos que está haciendo la administración de Estados Unidos vendiendo dólares para sostener a su principal acreedor extranjero, en el caso de Japón, o para ayudar en el plano monetario a países a los cuales va a saquear, como Argentina, forman parte de esta estrategia que devalúa el dólar y por lo tanto dispara la cotización del oro, que al final son las dos Naturalmente. caras de la misma moneda. Es decir, Sí. los que están vendiendo dólares no son los chinos, son los americanos, es el Tesoro de Estados Unidos. Dice, oiga, ¿y por qué le puede interesar a un gobierno un dólar débil? Porque tienes condiciones financieras más flexibles, te permite recordar tipos de interés, tienes un mayor crecimiento del Producto Interior Bruto nominal, falso, pero lo tienes, y tienes burbujas, tienes precios de los activos más altos. Porque si se reduce el valor de la divisa, las acciones, el precio de las acciones en términos reales, en términos nominales, perdón, están muy altas, aunque en términos reales hayan perdido valor. Y tienes una capacidad por parte de la negociación del servicio de la deuda, el pago de intereses, en teoría más fácil para el gobierno de Estados Unidos. Por eso dice Trump que el dólar está muy bien. Sí, no, para algunas personas sí, para otros es un desastre. Y por cierto, ayer empezó prácticamente de manera oficial la campaña de midterm, Sí. que tiene la cosa delito, ¿eh? O sea, no hemos llegado al mes de febrero y ya estamos en campaña de Había midterm. ganas, es que había ganas, don César, hay que Sí, aprovecharlo todo. sí, ahora le contaré 2 cosas. Y entonces sale Donald Trump sacando pecho y diciendo que, bueno, que ha vencido a la inflación, lo cual es mentira. O sea, totalmente Es falso, mentira. es absolutamente falso. Es Sí, sí. absolutamente Sí. falso. Pero encima, para terminarlo de arreglar, esto es menos conocido, resulta que hace apenas unos días Donald Trump se entrevista con una serie de personas importantes de su partido, entre los que estaba el senador Ted Cruz, ¿eh? Ujú. Que nadie se engañe sobre Ted Cruz, porque Ted Cruz ha dicho públicamente que él está en el Senado para apoyar al Estado de Israel. O sea, este tío encima está al servicio de una potencia extranjera y supongo que le importarán algo sus votantes de Texas, pero no hizo referencia a los votantes de Texas de manera significativa. Entonces, en el curso de la conversación, Ted Cruz le dice a Donald Trump, señor presidente, tiene usted que controlar la inflación porque si no, las elecciones de midterm van a ser un baño de sangre. Es decir, nos van a pegar un palizón que nos van a encender el pelo lumbre. Eso va a ser un bloodbath, va a ser un baño de sangre. Y en ese momento le mira Donald Trump a Cruz y le dice, Cruz, que te jodan. Literalmente, Directamente, ¿no? para Bien, que no piensen ustedes bien. que estoy yo en plan grosero, le dice Cruz, fuck you. Ya está. O sea que esto ya Eso, le dice claro. a usted lo Ese que es le preocupa a el Donald tono, Trump. así empieza la campaña de las midterm, ¿no? Que te Así den y a Eso, otra, eso ¿no? ha sido antes de empezar la campaña, pero ya eso marcaba el tono de la campaña y luego los discursos se los va escribiendo Miller, que es el judío que viene de una familia de askenazíes que llegaron a Estados Unidos y se asentaron muy bien en California, pero que ha decidido que va a llevar una política migratoria que, aparte de ser un disparate, pues es abiertamente ilegal en muchos de sus planteamientos, pero es el que además le escribe los discursos a Trump. De hecho, tiene un puesto de segunda categoría y manda más que cualquiera de los secretarios de Trump, empezando por Marco Rubio. Cada vez que Miller se ha opuesto a Marco Rubio, al que desprecia profundamente desde hace años, Marco Rubio tiene que agachar la cabeza, a pesar de que es el secretario de Estado.
se lleva de maravilla con Jared Kushner desde Claro, hace claro. muchos años también, de Ujú. antes de que Trump llegara a la presidencia por primera vez, y como Jared Kushner, pues no necesita un puesto oficial, este lo tiene, pero es gente que manda mucho más allá del puesto oficial, porque son como los validos de Felipe IV. Se agarran además a cifras que están absolutamente manipuladas y que no sirven, güey. Es decir, no, es que tengo la inflación controlada porque el IPC, el CPI en Estados Unidos, está relativamente controlado y ya no están subiendo los precios. Vamos a ver, el dólar estadounidense en los últimos 5 años ha perdido el 20% de su poder adquisitivo. Es decir, Exactamente. todo el mundo que tenga dinero en el banco, ese dinero hoy en día puede comprar un 20% menos de bienes de los que compraba en el año 2020. Bueno, fíjese, y todavía le voy a decir más, eso metiendo en la canasta todo, Sí, sí, metiendo todo, sí, sí. ¿eh? Si se va uno a Metiendo todo. alimentos y tal, ahí, Porque bueno, se va a tasas del como 50 y vayas del a alimento, 60%. Sí, etcétera, sí. la cosa es mucho Sí, sí, peor, del claro. 50 y del 60%. Si te vas a alimentos, Si mete usted yates, que usted y yo todos los claro. años cambiamos de yate, pues bueno, entonces sí, la cosa se queda en el 20%. Pero fíjese el efecto además tan diabólico que tiene esto, porque se le dice a la gente, bueno, si tienes el dinero ahí en el banco, está perdiendo poder adquisitivo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Invierte. Sí, Móntate en la burbuja, eres tonto, te lo vas a perder, el famoso FOMO, ¿no? El fear of missing out, el miedo a perdértelo. No te lo pierdas, hombre, tienes que cabalgar a lomos tú también de la burbuja. No te quejes de la burbuja, súbete, súbete. Y entonces dicen, bueno, perfecto. Además, como nos están diciendo que no va a haber ningún tipo de ajuste, porque la nota común desde la crisis de 2008 es el hecho de que no se permita desde la banca central que haya ningún tipo de recesión que pueda coordinar, porque al final una recesión después de un periodo de burbuja, yo entiendo que esto es difícil de asumir, pero en algún momento tienes que pinchar la bola de nieve o tienes que pinchar el naturalmente. globo, porque si no, al final el globo se va a la estratosfera y cuando lo pinches, la leche que te vas a pegar cuando te quedas al suelo va a ser de órdago, ¿no? Entonces, al final tenemos un contexto de tipo de interés e incremento de masa monetaria que es profundamente inflacionario. Entonces, con los números en la mano, las tasas de referencia en Estados Unidos, si no hubiera manga, si no hubiera barra libre de liquidez a los grandes empresarios, los tipos de interés tendrían que estar más altos. ¿Qué pasa? Que al final pagan los pequeños ahorradores y los pequeños emprendedores con esas tasas relativamente altas el hecho de que por la puerta de atrás se le esté dando liquidez de forma indiscriminada a los grandes gigantes. Es así, Y entonces, ¿y es qué así. logras con esto? Bueno, pues logras muchas cosas, entre otras, que siga creciendo y que siga cabalgando la burbuja. Y entonces se presentan datos que son realmente falsos, porque dices, oiga, bien, las familias de Estados Unidos están muy endeudadas, no solo la administración pública, pero es que su patrimonio crece. No, no. Crece el valor de ese patrimonio en dólares que han perdido el poder adquisitivo, que es distinto. Exacto, Entonces, la exacto, riqueza patrimonial, en buena medida, tiene un valor inflado por los años consecutivos de incremento de liquidez. exactamente, Claro. Y cuanto exactamente. más tiempo pasa, Lo está peor. usted describiendo de una manera impecable. ¿Qué pasa? Que los señores de Wall Street dicen, no, no, que siga la fiesta, claro, que disparemos precios de activos para arriba los índices bursátiles. Y mientras tanto, el Tesoro y la Reserva Federal, los dos mirándose, suministrando droga monetaria a Wall Street, que además esto se ve impulsado por el apoyo gubernamental a ciertos sectores, como sucede en el caso del tecnológico, las empresas de inteligencia artificial, las energéticas, el sector financiero, el sector constructor, y a Ahora, todos los metes ya no de... le quiero a Ah, usted contar cuando de pronto te encuentras con alguien y empiezas a hablar de este tema y te dice, la bolsa va muy bien. Y te lo dice una claro, persona que va ahogada para pagar el alquiler o claro, ahogada para pagar la hipoteca y que cada vez que va al supermercado compra menos con el dinero que lleva y te dice que la bolsa va muy bien. O claro. sea, esto es algo verdaderamente para ponerse a llorar, No, pero es han así. conseguido su objetivo, que es mantener engañada a Sí, la población en un estado catatónico, que ya de por sí la economía, ya sabe usted, don César, que yo lo llevo diciendo prácticamente desde que me empezó a salir un poco de barba, la economía está diseñada para que la gente no la entienda y poder llevarle por el camino de la amargura y de un sitio a otro y dónde está la bolita. Pero efectivamente. básicamente es eso. Y cuando venga cualquier tipo de ajuste, que además será un ajuste orquestado, que los grandes jugadores se saldrán antes y los pequeños ahorradores se quedarán atrapados, entonces verán cómo no solo han tenido una pérdida de poder adquisitivo, sino también una pérdida patrimonial. Sí. Sí, es así, o sea, es que no le puedo objetar ni Esto matizar, porque es que es implica, así. esto implica que los que estén ahora dentro de esa burbuja, cabalgando, surfeando la ola, tengan que salirse. Yo no estoy diciendo eso. Yo les estoy explicando la situación actual. Luego cada uno que haga lo que quiera con su dinero. Ojo. Pero lo que no puede ser es que se estén tomando decisiones en virtud de unas informaciones y de un statu quo y de un relato que es absolutamente falaz
y que está basado en una corrupción endémica, ¿no? Y eso es lo que está descontando ahora, pues, como decía antes, el precio del oro. Fíjense todo lo que hay debajo, más allá de la geopolítica del oro, que hemos hablado aquí en muchas ocasiones, la posibilidad de que China pues, se quiera lanzar su modelo financiero monetario alternativo, el tema de las stablecoins en Estados Unidos, que mañana vamos a hablar un poquito de eso y de cómo pues, se va configurando ese nuevo sistema monetario en Estados Unidos ligado a esas nuevas cripto que van a ser de carácter privado. ¿Qué le parece, don César? Esto es muy bonito, ¿eh? No, me parece fantástico. ¿Eh? Me parece, pero vamos. Están los empresarios muy contentos y algunos que no se enteran de qué va la película también están bastante contentos. Mañana vamos a explicar bien esto de las stablecoins, que me pregunta mucho la gente y entiendo que sea difícil de explicar. ¿Cómo será la cosa para que el Fondo Monetario Internacional, para que el organismo con sede en Washington creado para utilizar la deuda como medida de control y chantaje económico de los países del tercer mundo, acaba de declarar en boca de su directora, Kristalina Georgieva, que ya está, que nos abrochemos los cinturones, nos dice Kristalina? Hombre, tendrá cuajo, Kristalina, ¿qué pasa? Que tú tampoco tienes nada. Kristalina es verdaderamente. Ella no tiene nada que ver con la deudocracia que se ha cargado los cimientos del sistema monetario. Hombre, el FMI es uno de los responsables de esta situación, ¿no? Totalmente, Claro. pero totalmente, Claro. vamos. Y ahora lo que se intenta evitar es que todo esto vaya a un terremoto financiero que afecte también a la financiación de los estados y a las grandes corporaciones por el aumento de los intereses de la deuda, que es otra de las consecuencias de esa responsabilidad manifiesta de aquellos que se auto-otorgaron la capacidad de gestionar la moneda mediante un sistema cuyos incentivos siempre se dirigen a gastar más de lo que se ingresa, a crear dinero por encima del ahorro real, lo cual a lo largo de la historia, siempre y en todo lugar, ha tenido la misma fatal consecuencia. El envilecimiento de la moneda, el incremento de la demanda de activos reales, los de verdad, los que se pueden tocar, la búsqueda de reservas de valor. Y en eso estamos, don César, en eso estamos. No es algo extraño, ni raro, ni que sea muy difícil de comprender. Para eso están los libros. Claro, hay que leérselos, ¿no? Hay que leerse. Sí, es así, o sea, no sirve darle vueltas. Bueno, voy a coger los esquís, a ver si puedo ir a comprar el pan con unos esquís aquí en el lugar donde vivo, don César. ¿Quién me iba a decir a mí que íbamos a estar en esta tesitura? Tranquilidad, mensaje final sobre todo para los que viven en España. En los aeropuertos ahora mismo hay práctica normalidad. Yo les recomiendo a todos ustedes que si tienen que hacer algún desplazamiento, hoy en día es muy sencillo con internet y las redes sociales, infórmense bien de si hay algún tipo de problema en el trayecto que van a realizar, y si no es imprescindible, pues oigan, al final le van a llevar razón los del confinamiento climático. Decíamos que no iba a pasar nunca, pero sean prudentes sobre todo y no se la jueguen. Y no se jueguen tampoco la vida de sus allegados y de sus familiares, que hay mucho loco últimamente por ahí. Así es, así es. Un abrazo muy fuerte y nos vemos mañana, Dios mediante. Fuerte abrazo, un abrazo.